Para la clase de hoy lo que tenemos programado es empezar a trabajar a obtener resultados de estadística descriptiva de la encuesta nacional de hogares 2018. En el aula virtual les dejo una copia de dicha encuesta. En este caso, lo primero que nosotros tenemos que considerar es si vamos a trabajar la base de datos a nivel de muestra o vamos a trabajar la base de datos utilizando el factor de expansión. En este caso en particular, si vamos a trabajar únicamente con los datos de la muestra, tenemos que verificar en la opción de datos donde dice ponderar casos si efectivamente eh, aparece activada o no el factor de expansión. Acá le decimos que no ponderar casos para trabajar a nivel de muestra. Uno de los aspectos que tenemos que considerar es que la encuesta nacional de hogares, al menos en esta base de datos, eh, cada uno de los casos que aparecen acá hacen referencia a, a personas. Si vamos al final de la base de datos, podemos observar que esta base contiene 35.096 líneas. Quiere decir que contiene información para 35.096 personas. En este caso, nosotros lo que vamos a trabajar es la encuesta a nivel de hogares. Para nosotros trabajar la encuesta a nivel de hogares, vamos a tener que hacer un primer cambio en la base de datos, que es justamente seleccionar aquellas líneas o casos que me representan a un hogar. Acá, entonces, la variable que se conoce como línea 1 es la que justamente me da esa información. Para poder seleccionar solamente la base de hogares, lo que podemos hacer es aplicar un filtro. Acá, para aplicar nosotros un filtro, lo que podemos hacer es ir aquí a la opción de datos, donde dice seleccionar casos, y acá donde nosotros seleccionamos la variable, en este caso número de línea, acá en la opción si satisface la condición, le vamos a decir donde línea sea igual 1, sean los casos que se van a seleccionar. Línea igual 1. Esto me indica que me va a seleccionar únicamente aquellos casos que representan la información del hogar. Le damos continuar y acá hay dos, bueno, hasta tres opciones con respecto a qué pasa con esa base de datos. Una de las opciones y que aparece por defecto es descartar todos los casos seleccionados. Acá lo que hace el programa es, por decirlo así, desactivar aquellos casos que no cumplen con el criterio que nosotros seleccionamos acá. Podemos verlo para que lo tengamos como referencia. Le damos aquí aceptar y justamente podemos ver que en la base de datos los que aparecen con esta línea diagonal los indica que son los casos que se desactivan de la base de datos. Otra de las opciones es en este caso copiar los casos seleccionados en un nuevo conjunto de datos, que a veces, bueno, sería quizá lo más recomendable cuando empezamos a trabajar con estas bases de datos. Podemos llamarle now, now 2018, now 2018 y le podemos poner una H para tenerla referenciada a que hace referencia, valga la redundancia, a hogares. Le decimos aceptar y acá en los datos
de la ventana, vean que aquí apareció ya la base de datos únicamente con los casos de los hogares. Por eso es que aquí el identificador los indica que se trata del caso hogar, que básicamente, ¿verdad? Hace referencia a la línea 1. Vean que acá tenemos la base de datos guardada temporalmente. Por eso es que aparece aquí sin título y entre paréntesis ENAO 2018 hogar. Acá a lo más recomendable sería guardar la base de datos con el nombre que le corresponde. Acá le podemos llamar entonces ENAO 2018, podemos ponerle la palabra completa para que no se los olvide y le damos guardar. Vean que aquí lo que estamos haciendo es únicamente seleccionando los casos que hacen referencia al hogar. Igual esta selección se pudo haber hecho acá donde dice, bueno, aquí vemos identificador hogar, ¿verdad? Que los que tienen un 1 o los que tienen línea 1 se hacen referencia a hogar. También desde acá se pudo haber hecho la selección, pero lo vamos a hacer desde acá donde dice línea 1 para nosotros ver cuánto fue la muestra de hogares que se utilizó para realizar esta base de datos. Podemos ir acá donde dice estadísticos descriptivos y tirar cualquier distribución de frecuencias de cualquiera de las variables que aparecen acá de tipo cualitativa. Por ejemplo, podemos hacerlo con respecto a la zona y podemos ver acá en los resultados que se tratan de 10.942 viviendas. Acá, como les mencioné, igual podríamos haber hecho la selección acá desde la base de datos original. Podemos ir acá a seleccionar casos. Acá, si satisface la condición, vean que aquí lo que cambiamos en lugar de línea, podemos haber puesto identifica el nivel de hogar igual 1 para que los haga referencia a casos hogar. Le damos continuar y aquí por ejemplo le podemos decir descartar únicamente para ver la selección y podemos acá obtener los estadísticos descriptivos para comprobar efectivamente que se trata de los mismos casos que si utilizamos la variable línea igual 1. Como vemos acá, los resultados son los mismos. Vean que si yo tuviese que utilizar sintaxis, esto sería lo que nosotros deberíamos escribir. Entonces, en este caso, podemos tomar como referencia para identificar los casos que hacen referencia a los hogares, tanto el ID de hogar como el de línea. Acá lo que vamos a hacer es que como vamos a trabajar con los hogares, vamos a cerrar la base de datos original, que es ENAO 2018. Aquí la cerramos. Nos va a preguntar que si deseamos guardar los cambios, le decimos que no. Y los quedamos únicamente con la que nos da información de los hogares. Recuerden que, bueno, como les mencioné, nosotros tenemos que decidir si trabajamos con los datos tal como se obtuvieron en la muestra o decidimos trabajar, en este caso, con los datos de ya aplicando los factores de expansión. Es importante siempre, bueno, los factores de, vamos a buscar alguna definición de factores de expansión.
para que entendamos a qué se refiere. Acá lo que los indica es de que de acuerdo, bueno, a la teoría del muestreo, el factor de expansión es la capacidad que tiene cada individuo seleccionado en una muestra probabilística para representar el universo del cual se seleccionó. Es decir, es la magnitud de representación de que cada selección posee para escribir una parte del universo de estudio. Acá entonces, si nosotros le aplicamos el factor de expansión a este caso de hogar, quiere decir que este hogar representa a 246 hogares que podrían tener las mismas características. Igual, por ejemplo, acá, este caso de hogar representa 163 hogares. Aquí lo que, aplicando el factor expansión, básicamente lo que vamos a hacer es pasar de un dato muestral a un dato poblacional. Acá, para nosotros activar el factor de expansión, únicamente vamos a la opción de datos donde dice ponderar casos y acá la primera variable que aparece acá que dice factor de expansión lo activamos acá y lo movemos acá a la derecha, que dice que la variable que vamos a utilizar como factor de expansión es justamente la que aparece acá. Le damos aceptar, le damos aceptar y vean que acá en la parte inferior a la derecha de la pantalla del programa nos indica que la ponderación está activada. Entonces nosotros lo que vamos a hacer de aquí en adelante es trabajar los datos a nivel de la población. Acá nosotros ahora los resultados vamos a ver a cuántos hogares o cuántos hogares se estima que hay en el país de acuerdo a la encuesta nacional de hogares. Acá vamos a cerrar esta ventanita porque vamos a tener ya resultados a partir de datos ya ponderados, la de resultados, porque lo que vamos a obtener es un informe de las principales características que vamos a seleccionar algunas de acá y cómo se deberían procesar en el SPSS. Entonces acá verificamos que aparece la ponderación activada. Vamos a revisar un poquito la base de datos. Vemos que es una base de datos bastante completa que tiene alrededor acá de 565 variables. Esta, la 566, fue la que se creó a partir de la selección, que lo crea como un filtro. Y luego vamos a ver cómo se podría utilizar más adelante en clases posteriores. Acá vemos que es una base de datos que tiene información, por ejemplo, de equipamiento, tiene también información de empleo, también tiene información relacionada a los ingresos y información demográfica, también tiene información del caso de las características de la vivienda y demás. Acá en caso nuestro, a manera de referencia, vamos a prestar atención a lo que es las variables relacionadas a las características de la vivienda, básicamente, y también algunas características relacionadas a la pobreza y nivel de ingresos de los hogares. Por ejemplo, vamos a ver de dónde se toma el cálculo del nivel de pobreza y también pobreza por ingresos, y también lo vamos a ver con respecto a la pobreza multidimensional. También vamos a ver a qué se hace referencia con respecto al quintil de ingreso per cápita y también a los deciles. Como ya he sabido, lo primero que tenemos que hacer a la hora de obtener algunos resultados siempre es ver la característica o naturaleza de la variable. En este caso, si
estamos utilizando variables cualitativas, hay que recordar que el procedimiento estadístico descriptivo que le corresponde sería el análisis de frecuencias. Y si nosotros hemos especificado bien este nivel de medición a la hora de programar la base de datos, facilita mucho el análisis. Por ejemplo, acá vemos en esta base de datos, en el caso, por ejemplo, que queramos información de cómo se distribuye los datos de acuerdo a la región de planificación, vea que se trata de una variable, en este caso nominal, donde podemos entonces obtener la distribución de frecuencias. También tenemos zona, igual vean que tenemos otra información como la mensualidad pagada por la vivienda, y luego aparecen otros tipos de información o otro tipo de características como el estado de las paredes exteriores, donde vemos que la etiqueta es malo, regular, bueno, y aparece el dato de ignorado donde no se proporcionó el dato, no se conoce, y bueno, se trata en este caso de una variable ordinal, al haber aquí, por decirlo así, una, una escala que va de lo más malo a lo bueno. Entonces, para iniciar, nosotros podemos empezar a generar un reporte relacionado a lo que son las características físicas de la vivienda, así como podría ser alguna información respecto al equipamiento que la contiene. Entonces acá nosotros podemos ir acá a estadísticos descriptivos, a frecuencias, y seleccionamos las variables que nos interesan. En este caso, los puede estar resultando interesante tener información de la región, de la zona, también los podría interesar tipo de vivienda, tipo de tenencia de la vivienda. Vean que estas que aparecen como una regla, no, de momento no interesa la distribución de frecuencias porque son variables cuantitativas, que aquí es donde lo que procede sería calcular los estadísticos descriptivos, ¿verdad? Como promedio, moda, mediana, percentiles y demás. Podemos ver información del material de las paredes exteriores de la vivienda, material del techo. Aquí se hace una pregunta que si la vivienda tiene cielo raso. Nos pregunta sobre, hay información sobre el material del piso de la vivienda. Se pregunta que si la vivienda se encuentra sobre pilotes. También podemos poner información de estado de las paredes, estado de la vivienda, en este caso de paredes, techo y piso, un indicador general del estado físico y también un indicador de calificación de la vivienda. Igual podemos también tener información de condición de hacinamiento según cantidad de dormitorios, según cantidad de aposentos. También podemos ver que esto es una variable, aunque parezca cuantitativa, que es metros cuadrados de construcción que tiene la vivienda. Aquí lo que se hace es una recodificación, es decir, lo que se hace son intervalos o rangos para ver de cuánto a cuánto podrían ir los metros cuadrados. Ahora lo vamos a ver. Podemos ver abastecimiento de agua de la vivienda, fuente de agua de consumo de la vivienda. Acá si las viviendas contienen servicios sanitarios, si el sanitario es exclusivo de la vivienda, tenencia de baño. Y vean que hay otras también acá como cantidad de exclusividad del uso del baño en la vivienda, si contiene electricidad, fuente para cocinar en la vivienda, si hay sistema de eliminación de la basura. Y vean que hay otra información que a veces de interés para estudios relacionados a qué se hacen con los desechos de los hogares a nivel del país, de las regiones y demás. Con estas variables podemos tener una idea de más o menos de las características físicas de la vivienda. Igual nosotros podemos ir más abajo donde hay algunas variables, por ejemplo, relacionada al nivel de la pobreza, y también podemos tener información sobre la intensidad, por decirlo así, de la pobreza multidimensional, y también podríamos ver
cómo se distribuyen esos hogares de acuerdo a su nivel de ingresos, medido a través de los deciles del ingreso per cápita del hogar, en este caso netos. Vamos a hacerlo con respecto a los deciles. Recuerden que los deciles lo que hace es partir la información en 10 partes, ¿verdad? Donde los deciles más bajos harán referencia a la población con menores ingresos y los deciles más altos a la población que recibe más ingresos en el país. Le damos acá, podemos seleccionar esas, le damos a aceptar. Vean que acá el programa procesa bastante rápido. Acá con la primer tabla de frecuencias ya tenemos información de cómo funciona el factor de expansión, donde observamos que tenemos 1.561.637 hogares en el país. Recuerden que aquella muestra de 10.900 y algo hogares, aplicando el factor de expansión, ahora se convierte a datos poblacionales que los indicaría que se estima que en el país hay 1.561.637 hogares, donde vemos acá que un 61.9% de los hogares se encuentran en la región central. Vean que a lo largo de las demás regiones el porcentaje es relativamente parecido. Acá también observamos que el 72.5% de los hogares se encuentran en la zona urbana y un 27.5% en la zona rural. Aquí vemos rápidamente algunas características de las viviendas. Vemos que acá en este caso la casa independiente es el tipo de vivienda más frecuente con un 60%. En el caso vean que de las viviendas en edificio, ya sea condominio vertical o apartamentos, apenas representa un 2.4%. Y vemos también que en el caso de los tugurios representa menos de un 1%. Acá pueden revisar cada una de estas características que en sí podría representar un tema de investigación. Aquí hay que recordar que el acceso a las bases de datos de las encuestas de hogares ya las tenemos disponibles desde el INEC aquí en el formato de el SPSS, pero también se pueden consultar a través del sistema Redatam. Acá con respecto a, vamos a ver sobre las calificaciones de las, primero con el estado físico de la vivienda. Vean que en general a nivel del país hay un 8 puntos por 6 de las viviendas que se consideran que un estado físico malo y un 32% regulares, ¿verdad? Lo que podemos decir que casi un 40% de las viviendas del país se encuentra en un estado regular o bueno, y cerca de un 60% se encuentra en un estado regular o malo, y un 60% como en estado bueno. Con respecto a la calificación de la vivienda, vean que prácticamente solamente un 55% se encuentra en estado óptimo y las demás se encuentran entre inaceptable, deficiente o aceptable. Si yo quiero ver más información de las variables y qué digamos definición tiene cada una de estas etiquetas que la componen, nosotros podemos ir a la página del INEC. Podemos ir a la página del INEC en Costa Rica y ver esa información. Entramos en la página principal. Esto es importante porque en algún momento los podría entrar la duda a qué se refiere ineficiente, óptimo y demás. Acá donde dice
sistema de consultas, indicadores que aparece en la página principal al lado izquierdo. Acá podemos ir acá donde es sistema, acá sistema de consulta indicadores. Podemos ir acá, vamos a ver, está cargando. Acá vean que aparece la información de la encuesta nacional de hogares. Acá en la encuesta nacional de hogares, acá, vamos a ver, devolveros un momentito. Acá donde entonces dice sistemas de consulta indicadores, entramos donde dice encuesta nacional de hogares, acá, donde dice encuesta nacional de hogares, ENAHO, acá. Entonces entramos acá a la del 2018 y aquí lo va a presentar de la información si nosotros las queremos consultar en el sistema REATAM. Acá en la información de la encuesta aparece documentación referida a conceptos y definiciones. Acá aparece información sobre conceptos y definiciones que se dan en la encuesta. Es un documento en PDF que luego podemos descargar. Vean que a qué se refiere. También podemos encontrar el cuestionario que se utilizó para obtener la información del hogar y también la información individual, y también podemos ver el proceso de creación de variables. Por ejemplo, una variable como la pobreza o los deciles de ingresos es una variable que se crean a partir de la información que dan los encuestados, ¿verdad? Aquí aparece esa información de cómo se creó cada una de esas variables que aparecen en la base de datos. Aquí estoy tomando como referencia lo que aparece, lo que es el sistema de consultas en línea. El sistema de consultas en línea. Esto luego lo pueden revisar. Acá también aparece otra información más completa si lo hacemos desde la página principal. Quizás ahí es mejor. Arriba en la parte inferior, superior, perdón, en la parte superior al lado derecho aparece un cuadrito en rojo que dice Sistema de Estadística Nacional. Acá donde dice Sistema de Estadística Nacional, podemos ir acá donde dice Archivo Nacional de Datos, ir al Catálogo Central de Datos y vamos a esperar un momentito, y acá podemos ver información de muy específica de la encuesta, en este caso nacional de hogares. Por ejemplo, podemos entrar acá, vean que dice encuesta nacional de hogares, y aquí aparece también más información, e incluso podemos obtener los microdatos. Son estos datos que yo les estoy proporcionando. Para poder obtener los microdatos hay que registrarse. Es muy fácil, es nada más dar una información básica y así podemos tener acceso. Vean que aquí podemos obtener información de los cuestionarios que se utilizaron en el hogar y también a nivel individual. También aparece un resumen de los resultados generales. También aparecen los instructivos que se utilizaron para los entrevistadores y los supervisores y demás información. Y aquí ya podemos descargar el documento sobre creación de variables, que da un poquito de problemas cuando lo vimos allá en Redatam, y también aparecen algunas infografías. Acá también, si yo quiero tener un detalle muy particular de cada una de las variables, podemos ir acá donde dice diccionario de datos. Por ejemplo, si yo quiero obtener información muy particular de las variables, entonces, por ejemplo,
si yo quiero tener información de lo que habíamos visto antes sobre calificación, por ejemplo, de la vivienda, vean que aquí los indica a qué aquí se hace referencia, ¿verdad? Aquí se hace referencia y presenta más información al respecto. Igual si queremos ver acá también, vean que acá sobre, por ejemplo, estado del piso de la vivienda, dice que esta variable pretende registrar el estado del piso de la vivienda. Esta variable es subjetiva, pues se dejará al criterio del entrevistador, el cual se apega lo máximo posible a una serie de criterios establecidos por el INEC. Y entonces acá vemos que acá se muestra cómo es que se formula la pregunta. Esto es por si quieren encontrar algún tipo de mayor detalle o, por ejemplo, ver cuál es el objetivo que tiene esa pregunta dentro de la encuesta. Entonces, eso es para que lo tomen en cuenta. Volviendo acá a la base de datos, vean que obtuvimos esta información eh, descriptiva en cuanto a las frecuencias de variables que hacen referencia a las características de los hogares. Aquí podemos ver, por ejemplo, el indicador de nivel de pobreza. Acá vemos que un 6.3% de los hogares tienen pobreza eh, extrema y un 14.7% de pobreza no extrema. Si los preguntaran que cuál sería el nivel de pobreza general, sería la suma de la pobreza no extrema y la extrema, es decir, de un 21.1%. Con respecto a los deciles de ingreso per cápita, aquí podemos ver la distribución de cómo se calculan. Por ejemplo, el primer decil va de 62.500 o menos, ¿verdad? El segundo más de 62.000 a 97.160 y el decil en este caso, en este caso 10, que es el más alto, es con ingresos per cápita del hogar superiores a 814.544. Acá también hay variables que son dicotómicas, como por ejemplo el caso de las que son relacionadas a la tenencia de equipo en la vivienda o, eh, o equipamiento. Por ejemplo, vean que tenemos de este tipo, por ejemplo, que los preguntan después de que si tienen teléfono celular, que si tienen teléfono residencial, que si tiene y también la cantidad, que si tienen agua caliente, que si tienen computadoras portátil y demás, ¿verdad? Tenencia de internet, de TV convencional y demás. Entonces, si nosotros utilizamos descripción de frecuencias, pues nos dará nada más la respuesta sí o no o ignorado. Pero es acá que nosotros también podemos para variables de estas de tipo dicotómica es utilizar la opción de análisis de respuesta múltiple. Análisis de respuesta múltiple por lo general hace referencia a una pregunta y que luego para poder meter la información en el programa se tienen que ir desglosando por variables y luego para su posterior análisis la opción que les ofrece el SPSS de respuesta múltiple les va a permitir otra vez juntar las respuestas. Acá lo que nosotros tenemos que es definir a cuál es el conjunto de variables que van a definir esa variable. Por ejemplo, nosotros le vamos a llamar equipamiento. Entonces, acá lo que podemos hacer es buscar justamente esas variables. Por ejemplo, podemos empezar acá de la que dice tenencia de teléfono celular. La seleccionamos, vean que la cualitativa, la que dice sí o no, tenencia de teléfono residencial, tenencia de refrigeradora, tenencia de sistema de agua caliente, tenencia de tanque para almacenar agua, tenencia de computadora portátil y también computadora de escritorio,
Acá vean que si se tiene tableta, tenencia de fax, tenencia de radio, tenencia de automóvil, por ejemplo, y tenencia de moto para no trabajo. Podemos ver acá, eh, vean que aquí hay una variable que hay que tener cuidado, que dice cantidad de tabletas, pero eso debería ser una cuantitativa. Tenencia de TV de plasma, tenencia de TV convencional, tenencia de paga, tenencia de televisión de paga, tenencia de paga, vamos a ver, por IPTV. Vea que otro tipo de televisión de paga, tenencia de internet. Todas estas son, eh, vamos a quitar, tal vez esto otro no sirva, pero vean que todas estas son variables dicotómicas, es decir, que la gente respondía sí, sí o no. Acá, para yo poder luego hacer el procesamiento, le tengo que decir que el valor contado va a ser 1 y le voy a llamar acá equipamiento para agruparlas. Vean que eso lo estoy haciendo para evitar tener que calcular tablas de distribución de frecuencias para cada una de las variables por separado y tener la información en una sola tabla. Acá le damos a añadir y recuerden que el valor contado que le dimos es 1, hace referencia a que vamos a tener información justamente de la cantidad y porcentaje de hogares donde hay este tipo de equipamiento. Le doy cerrar, le doy aquí a analizar, le digo estadísticos descriptivos, perdón, frecuencia, perdón, acá me voy otra vez, perdón, ajá, me voy acá donde dice respuesta múltiple, le digo aquí frecuencias y me va a decir que yo quiero tablas para, en este caso, equipamiento. Le doy a aceptar y aquí aparece, en este caso, eh, el resumen. Aquí aparece, aquí aparece el resumen, ¿verdad? De las variables. Eh, por ejemplo, acá lo que los indica, por ejemplo, es de que un 96.8% de los hogares tienen teléfono celular, un 12.6% tienen tanque de agua, un 20% tiene tableta, un 60.6% tiene tenencia de radio o equipo de sonido y acá un 43% tiene televisión convencional. Acá nosotros lo que tenemos que, por ejemplo, es prestar atención acá cuando los dice respuestas en, estos son los que dicen que sí, que tienen o que registran un 1, que eso lo convierte a nivel de porcentajes. Con relación a este nivel de porcentajes, esto es únicamente una distribución porcentual con respecto a todas las respuestas. Por ejemplo, acá en esta tabla nos dice que hubo un total vamos a ver, 4.795.885 respuestas, donde un 31% hace referencia a tenencia de teléfono celular. Entonces acá lo que podríamos decir que eh, el artefacto más común que se encuentra en los hogares medido a través de este porcentaje es el teléfono celular, ¿verdad? Seguido, por ejemplo, de la tenencia de radio o equipo de sonido y la de eh, tenencia de TV convencional. Eso es básicamente lo que los indica, ¿verdad? Acá recuerden que esto es para nosotros agrupar información de una variable que las respuestas son de tipo dicotómica, es decir, las que los responden sí o no. Si nosotros queremos ya información, en este caso cuantitativa, por ejemplo, de lo que se trata, información información de, por ejemplo, cantidad promedio de teléfonos celulares por hogar
cantidad de televisores y demás. Podemos también hacerlo desde la opción de analizar, donde dice estadísticos descriptivos, donde dice aquí descriptivos. Recuerden que la que utilizamos antes era únicamente las cualitativas. Entonces aquí podremos ver para obtener la cantidad promedio de teléfonos celulares por hogar, la cantidad de teléfonos residenciales. Aquí podemos ver la cantidad promedio de computadoras portátiles, la cantidad promedio de eh, computadoras de escritorio, la cantidad promedio de tabletas, la cantidad promedio de radios, la cantidad promedio de automóviles, la cantidad promedio de motos, la cantidad promedio de televisiones, tanto de LED o LCD o convencional, por tomar algunas de referencia. Vean que aquí dentro de las opciones lo que los dicen que los va a calcular es por default la media, desviación estándar, mínimo y máximo. No importa, la vamos a dejar, le damos a aceptar y vean que aquí obtenemos el cuadro. Por ejemplo, podemos ver que a nivel nacional hay un promedio de 2.5 teléfonos por hogar y apenas uno por teléfonos residencial. Vean que también por hogar hay un promedio de 1.39 computadoras portátiles, ¿verdad? Con respecto por ejemplo, a los mínimos y máximos, vean que en un mismo hogar pueden tener desde un teléfono hasta un máximo de 15 teléfonos celulares. Es decir, que en algunos de los hogares reportaron que tenían 15 teléfonos celulares. Igual vean que hay hogares también que dicen tener hasta 6 computadoras portátiles o por ejemplo acá que vemos casos que la cantidad de automóviles que pueden tener por hogar son 6. También es importante ver este dato, ¿verdad? Que son valores altos, ¿verdad? Para la tenencia de algún artefacto. Como por ejemplo, vean acá que tenemos alguna vivienda o algunas que dicen tener hasta nueve televisores LEDs en su hogar. También acá podemos ver información cruzada, es decir, podemos cruzar variables. Por ejemplo, acá podemos obtener información, por ejemplo, cómo se distribuyen los hogares de la región según la zona. Por ejemplo, acá podemos ver cómo se distribuyen los hogares de acuerdo a la zona. También podemos acá, en este caso, cruzar alguna otro tipo de variable. Por ejemplo, acá podría ser el estado, por ejemplo, de estado físico de la vivienda de acuerdo a la zona. O sea, tenemos múltiples alternativas para poder hacer cruces de variables. Igual podríamos ver acá en este caso podría ser el nivel de pobreza según región de planificación. Vean que estas variables las podemos encontrar al final acá. Podemos ver cómo se distribuyen los niveles de pobreza para poder dar una mejor interpretación. Recuerden que podemos acá en este caso estas tablas agregar los porcentajes filas y porcentajes columnas. Por ejemplo, a esta acá dice la opción casillas, podemos agregar porcentajes fila, columna y total. Le damos continuar y aceptar y podemos ver, por ejemplo, en la región central, que el porcentaje de pobreza, digamos, no extrema es de
.3 dentro de la región central y pobreza extrema de 4.4. Si sumamos las dos para sacar el indicador general de pobreza, vean que sería superior al 21.1% que los indica a nivel nacional. Vean que, por ejemplo, ya en la región Chorotega el porcentaje de pobreza es mucho superior al promedio nacional, y también en muchas de las regiones. Por ejemplo, vemos que en la región Brunca el porcentaje de pobreza es de un 32.3 un 32.3%. Acá también vemos en la Huetar Caribe, que es de un 27.4%. Y acá vemos que los datos a nivel nacional, el promedio nacional es muy distinto a lo que nosotros podemos encontrar a nivel de cada una de las regiones, ¿verdad? Por ejemplo, acá, aunque habíamos puesto todos los porcentajes fila y columna, vemos acá que el que más los funciona sería porcentaje fila, y eso lo podemos eh, acá lo podemos modificar. Solamente dejo porcentajes filas, le doy continuar y aceptar, y aquí vemos que cómo se distribuyen estos porcentajes, y podemos ver las diferencias que hay a nivel de las regiones, tanto a nivel nacional como a nivel las de las regiones. Igual podemos haber visto eh, cómo funciona con respecto a las zonas rural y urbana. Entonces podemos ver acá que a nivel nacional el mayor porcentaje de pobreza extrema, vean que lo podemos encontrar dentro de las zonas aquí rurales. Vean que aquí el porcentaje de pobreza de la zona rural es superior al 25%, ¿verdad? Y en la zona urbana un poco menos del 20%. Estas son cuestiones que son importantes de considerar en un análisis. En este caso, hacer alguna diferencia entre las regiones. Esto sería como lo básico que uno podría obtener seleccionando algunas variables de la encuesta nacional de hogares. Y recordemos, son, son en este caso muchas las variables que tenemos. Aquí solamente tomamos un extracto para hacer el análisis. Igual recuerden que aquí uno podría aplicar no sé, un análisis sobre una región en particular o una zona, pero en sí la encuesta ofrece muchas opciones. Eh, También acá una de las cosas que pudimos observar y que es importante de considerar fue justamente la importancia que tiene de eh, especificar si estamos trabajando con datos de muestra o estamos trabajando con datos donde aplicamos el factor de expansión. Y también es importante indicar también si nosotros estamos sí, justamente utilizando esta ponderación, y también si estamos utilizando los casos de hogares o estamos utilizando los casos de personas. Acá en este caso, hoy lo que nos interesa eh, es ver cómo, a partir de la base de datos que le ofrece el INEC, es cómo activar la ponderación y también cómo seleccionar los casos que hacen referencia a la vivienda. Porque si vemos acá, hay algunas variables que tendrían que verse a nivel ya de persona, como por ejemplo lo que la relación de parentesco, el sexo, la edad. Todas estas son variables que no en sí no representan al lugar, sino que son datos que se refieren a cada persona en particular que se entrevistó para la encuesta.
Luego en el aula virtual, ahí se especificará cuál sería la actividad o tarea que correspondería a la evaluación para esta clase. Muchas gracias.